Gran Cañón ha habido estas historias locas de personas que encuentran estas como cavernas como arte egipcio y jeroglíficos. Bajo la superficie de nuestro planeta yace un vasto reino. Mira esto: incontables cuevas, túneles ocultos y ríos sumergidos. Algo está mal debajo del Gran Cañón. Muy por debajo de los senderos públicos hay cuevas que no aparecen en ningún mapa y son negadas activamente por las autoridades. Algunas fueron brevemente registradas, luego borradas de los archivos. El explorador G.E. Kincaid tomó un bote por el río Colorado y a través del Gran Cañón. El cañón estaba rico en minerales como oro, plata y cobre, y Kincaid quería ver qué podía encontrar antes de que el área se cerrara definitivamente. Dentro hay cámaras que contradicen la geología del cañón, túneles que emiten bajas vibraciones y objetos que no deberían existir en esta región o periodo de tiempo. Arqueólogos del parque se reunieron con 11 tribus nativas americanas que afirman tener lazos culturales con el cañón para obtener su opinión sobre cómo se sentían acerca de examinar los sitios y excavar los artefactos para su estudio y preservación. Y describe jeroglíficos que parecen egipcios, pero no del todo. Encuentra una estatua que describe como similar a Buda, no egipcia, no humana, pero algo así como Buda. Y todas estas armas, escudos, oro, todo tipo de cosas. Sigue adelante. Encuentra una ciudad desierta en las cuevas. Los equipos que intentaron una exploración completa perdieron contacto, regresaron con datos corruptos o fueron retirados sin explicación. Estos descubrimientos simplemente no deberían existir. La cueva prohibida, el secreto del Smithsonian. Comenzó con un artículo de periódico, un único y explosivo reportaje de primera plana en el Arizona Gazette el 5 de abril de 1909 que encendería un misterio que se extendería por más de un siglo y proyectaría una larga y oscura sombra sobre las profundidades del Gran Cañón. La historia afirmaba que un explorador y buscador llamado G.E. Kincaid, trabajando bajo la supervisión de la institución Smithsonian, había descubierto un vasto sistema de cavernas artificiales perforado en los acantilados de piedra caliza de Marble Canyon. Lo que describió fue nada menos que asombroso. Un laberinto de túneles y cámaras que contenían estatuas de deidades desconocidas, armas y herramientas de cobre, urnas elaboradas y, lo más sorprendente, jeroglíficos que tenían un parecido asombroso con los del antiguo Egipto. La entrada, dijo, era una abertura inaccesible a 1500 pies sobre el río Colorado, alcanzable solo mediante un peligroso descenso desde el borde. Luego, la historia desapareció por completo. No hubo artículos de seguimiento, ni comunicados de prensa triunfantes del Smithsonian, ni artículos académicos. Todo el descubrimiento pareció desvanecerse en el aire del desierto, dejando atrás solo esa tinta de periódico desvanecida. Durante décadas, este relato solitario se convirtió en el texto fundamental de uno de los mayores misterios arqueológicos de América. Sabemos que un tal Gustav Kincaid fue una persona real, un navegante de ríos, un explorador, un veterano, pero no hay rastro de que alguna vez haya sido empleado por el Smithsonian. No existe registro del arqueólogo supervisor mencionado en el artículo, el profesor S.A. Jordania. La institución misma lo ha negado rotundamente, con un portavoz declarando en 1999: no hay absolutamente ninguna evidencia de artefactos egipcios en el Gran Cañón. El Smithsonian nunca ha llevado a cabo tal expedición. Los escépticos, académicos y el propio Smithsonian desestimaron el artículo de 1909 como una pieza clásica de periodismo amarillo, una historia sensacionalista y fabricada diseñada para vender periódicos a un público crédulo, explotando la fascinación por las civilizaciones perdidas y la tradición egipcia. El consenso académico es una puerta cerrada, es un engaño, puro y simple, pero si fue un engaño, fue uno realmente ingenioso, escrito con un profundo entendimiento de la arqueología y la ingeniería, describía mampostería precisa, conductos de ventilación, fundición de cobre y artefactos dispuestos de manera metódica, y luego están las persistentes pistas físicas que se niegan a ser explicadas. Durante años, excursionistas y navegantes en Marble Canyon han reportado extrañas anomalías, anillos de hierro envejecidos perforados en la cara del acantilado, aparentemente para equipo de escalada. Otros afirman haber visto una abertura rectangular en lo alto de la pared que a veces parecía estar sellada con concreto moderno. Cuando la curiosidad lleva a la gente a investigar, a menudo se encuentran con advertencias de los guardaparques de que el área es inestable y está prohibida. Esto nos lleva al paisaje en sí, y quizás a la capa más convincente de este misterio. Es un hecho indiscutible que dentro del Gran Cañón, en las áreas de Haunted Canyon y Trinity Creek, existe un grupo de formaciones geológicas con nombres profundamente curiosos: el Templo de Isis, la Torre de Set, el Templo de Horus, el Templo de Osiris y la Pirámide de Keops.
Estos no son nombres modernos y fantasiosos dados por teóricos de la conspiración. Son nombres oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos y probablemente fueron otorgados mucho antes de que el artículo de 1909 llegara a los kioscos. El principal sospechoso es una de las figuras más veneradas en la exploración estadounidense, el mayor John Wesley Powell. Powell, quien lideró la primera expedición sancionada por el gobierno a través del cañón en 1869, también fue el primer director de la Oficina de Etnología del Smithsonian. Un hombre de ciencia y observación meticulosa, él y su equipo son la fuente más probable de estas designaciones egipcias e hindúes. ¿Por qué Powell, un geólogo serio, nombraría estos monumentales cerros en honor a deidades egipcias antiguas? ¿Fue simplemente un toque romántico de la época o vio o escuchó algo que sugiriera una conexión? Su propia expedición estuvo plagada de desastres, con notas y registros perdidos, dejando su propio silencio histórico. El pueblo indígena Hopi, cuya historia está entrelazada con esta tierra, habla de Capone, el lugar de emergencia, un mundo subterráneo sagrado del cual sus antepasados ingresaron a este. Para ellos, la idea de una gran caverna oculta dentro del cañón no es una teoría marginal, es un recuerdo fundamental. Así que nos quedamos con un rompecabezas enloquecedor. Una historia que podría ser fácilmente descartada como ficción está anclada a un mapa por nombres de lugares inquietantemente relevantes, persistentes relatos de testigos oculares sobre artefactos extraños y restricciones oficiales que parecen desproporcionadas a las razones declaradas. Cada hilo que tiras parece llevar a un callejón sin salida custodiado por un cartel de prohibido el paso. El artículo de 1909 puede ser la chispa, pero el combustible para este misterio perdurable se encuentra en el cañón mismo, en sus acantilados prohibidos, sus templos curiosamente nombrados y la inquietante sensación de que una puerta fue abierta una vez y luego, deliberadamente, firmemente sellada. La cueva de Stanton, cueva diminuta, tesoros gigantes. El Gran Cañón no revela sus secretos fácilmente, pero a veces se encuentran a simple vista, ocultos no por conspiración, sino por simple descuido humano. Tal es la historia de la cueva de Stanton, un agujero en el acantilado que se usó como almacén para café y harina, solo para luego revelarse como una de las salas arqueológicas más importantes de América del Norte. En 1889, un explorador llamado Robert Brewster Stanton estaba en problemas. Su expedición, en busca de una ruta ferroviaria a través del cañón, se estaba desmoronando. Sus barcos se habían destrozado. Sus hombres se estaban ahogando. Desesperado por un lugar seguro, encontró una cueva de unos 140 pies de profundidad en la piedra caliza Red Wall. La vio solo como un armario seco. La llenó con suministros para mantener viva su fallida misión. Sacos de harina, latas de café, una cámara, un revólver. Nunca caminó hacia el fondo, nunca miró. Se fue y la cueva tomó su nombre, enmascarando su verdadera antigüedad con una etiqueta moderna. La verdad permaneció sin ser perturbada durante 45 años. En 1934, un guía de río llamado Buzz Hatch llevó a un equipo río abajo. Se detuvieron en la cueva que Stanton había usado. Hatch, curioso, se aventuró en la oscura cámara trasera. Allí en el polvo vio algo que Stanton había pasado por alto. Eran cosas pequeñas y frágiles hechas de una sola ramita de sauce. Cada ramita estaba dividida y luego doblada, torcida y envuelta en una pequeña forma perfecta. Las formas eran animales, carneros de las rocosas y ciervos. No eran solo palos, eran arte antiguo. Estas son las figurillas de ramitas divididas. Son inquietantemente simples e ingeniosas. La datación por carbono nos dice que tienen alrededor de 4.000 años. Eso significa que alguien se sentó en esa misma cueva hace 4 milenios y con manos cuidadosas creó este pequeño animal. ¿Era un amuleto de caza, un juguete para niños, una ofrenda? Todavía no lo sabemos, pero encontrarlas fue solo el comienzo. La cueva resultó ser una cápsula del tiempo, con muchas capas. A finales de la década de 1960, el arqueólogo Robert Uller trajo un equipo para una excavación completa. Encontraron más figurillas, más de 100 de ellas, pero al excavar más profundo, encontraron un mundo diferente. Debajo de la capa humana, encontraron un osario de una era perdida. Descubrieron el esqueleto de un teratorn, un ave gigante similar a un buitre con una envergadura tan amplia como un avión pequeño. Murió allí hace 15.000 años. Encontraron los huesos de la cabra montés de Harrington, un animal que no ha caminado sobre la tierra en más de 20.000 años. Encontraron cóndores antiguos y peces. Esta cueva, protegida de la humedad y el sol, había preservado un fragmento de la edad de hielo en Arizona. Contenía un zoológico de fantasmas. Piensa en esa línea de tiempo. Primero, se acumulan los huesos de monstruos de hace 20.000 años. Luego, miles de años después, un humano entra, deja un delicado ciervo de ramitas y se va. Miles de años después de eso, un hombre deja su polvo de hornear y su arma. Una cueva, 3 mundos diferentes, todos apilados en polvo.
Hoy, la cueva está sellada con una pesada reja de hierro. Puedes ver su oscura entrada desde el río Colorado si pasas flotando. La reja está allí para protección, no por secreto. Los artefactos están seguros en museos. La historia está en los libros de texto. Pero el verdadero poder de la cueva de Stanton es la silenciosa pregunta que plantea. Robert Brewster Stanton se paró en esa entrada preocupado por su supervivencia y no vio las maravillas en la oscuridad detrás de él. Te hace preguntarte qué más pasamos por alto cada día. En un cañón tan vasto con un estimado de 1000 cuevas, ¿cuántas otras cámaras contienen pequeñas ramitas retorcidas o los huesos de gigantes perdidos esperando a que alguien finalmente mire en la oscuridad? La cámara Kincaid, puertas, voces y el hueco abajo. La historia del periódico no terminó en 1909, simplemente se fue bajo tierra. El relato de G.E. Kincaid se convirtió en un fantasma en la historia del cañón, negado por todas las fuentes oficiales, pero imposible de silenciar por completo. Era una semilla, y en las décadas que siguieron, esa semilla creció en un árbol mucho más oscuro y extraño, con sus raíces alcanzando un lugar llamado Cañón del Cobre. Pasaron los años. Luego, en 1933, según cuentan las historias, un guardabosques llamado Frank Tolman patrullaba un tramo remoto del cañón a unas 30 millas de donde se suponía que estaba la cueva de Kincaid. Encontró una abertura, no una cueva natural, sino un rectángulo perfecto cortado en la cara del acantilado de unos 7 pies de altura. Dentro, un túnel se adentraba en la roca. Sus paredes demasiado lisas, demasiado rectas. La luz de la linterna de Tolman iluminó símbolos tallados. El aire estaba muerto y silencioso. Su diario mencionó más tarde una puerta masiva en el interior, sellada desde adentro. Lo reportó. Una semana después, el área fue declarada inestable y cerrada. Frank Tolman fue rápidamente transferido a otro puesto. Su informe oficial supuestamente desapareció. Aquí es donde la historia de Kincaid deja de ser solo sobre un viejo periódico y comienza a convertirse en otra cosa. Muchas personas creen que fue cerrado porque el gobierno está ocultando la ciudad de Kincaid. La razón oficial casi siempre es geología o seguridad. Luego vienen los otros ecos. 2 años después de Tolman, en 1935, se realizó un estudio aéreo sobre la misma región. Los pilotos utilizaron imágenes infrarrojas tempranas, una nueva tecnología destinada a mapear el calor y la densidad de las rocas. Lo que registraron fueron extrañas firmas de calor en forma de cuadrícula dentro de las paredes del acantilado. El piloto principal, Henry Wharton, diría décadas después que las formas eran habitaciones cuadradas, añadiendo, la geometría perfecta no ocurre en la naturaleza. Las fotografías oficiales de ese vuelo fueron clasificadas y nunca se han publicado al público. El patrón de silencio continuó. En la década de 1970, una ola de exploradores aficionados armados con copias del artículo de 1909 y los bocetos filtrados del diario de Tolman intentaron encontrar el sitio. Sus historias son inquietantemente similares. Describen ser interceptados no solo por guardaparques, sino por equipos de seguridad privada en vehículos indistintivos mucho antes de poder acercarse a las coordenadas. Un explorador afirmó en 2002 que después de presentar una solicitud formal de información, recibió una escalofriante llamada telefónica de un número bloqueado. La tecnología moderna solo ha profundizado el misterio. Imágenes de satélite comerciales de los acantilados del Cañón del Cobre muestran líneas verticales rectas y tenues, costuras en la roca que corren paralelas por cientos de pies. Entre ellas hay un parche de piedra de un color más claro que la roca circundante, como si hubiera sido rellenado o sellado con un material diferente. Los geólogos tienen un nombre seco para ello, anomalía de formación 42b. Los entusiastas lo llaman la cámara Kincaid. Los escaneos de radar de penetración en el suelo sugieren que hay un vacío detrás, un espacio rectangular vacío a unos 130 pies dentro de la roca sólida. Entonces, ¿qué encontró Frank Tolman en 1933? Los geólogos ofrecen una respuesta simple, un ejemplo perfecto de pareidolia geológica, la tendencia humana a ver formas y patrones en formaciones naturales aleatorias. El Gran Cañón es una obra maestra de la erosión. Las grietas en la arenisca pueden crear líneas sorprendentemente rectas. Los depósitos minerales pueden crear manchas de diferentes colores. Una cavidad natural detrás de un derrumbe de rocas puede parecer una habitación sellada en el radar. Lo que una persona ve como un túnel tallado, otra lo ve como una fisura rara pero natural. Este es el ciclo de la leyenda. Una negación oficial crea sospecha. La sospecha alimenta una búsqueda. Un descubrimiento extraño pero explicable se interpreta como prueba del mito original, y así la historia se fortalece, no se debilita, con el tiempo. El cañón guarda sus secretos al darnos solo la suficiente rareza para hacernos preguntar. Las acústicas anómalas, secretos de la caverna del eco.
En lo profundo de las zonas occidentales del Gran Cañón, en la primavera de 1924, un pequeño equipo de mineros estaba persiguiendo una veta de cobre. La operación era un trabajo duro y solitario. El silencio allí no era pacífico. Era pesado, y ese silencio pronto se convertiría en el punto central de una historia que persiste hasta hoy. Según se informa, los mineros estaban perforando en una meseta rocosa cuando su equipo de repente rompió hacia un espacio abierto, un vacío. El capataz, un hombre práctico, decidió probar la profundidad. Dejó caer una linterna encendida por el pozo. El equipo observó cómo la luz se hacía más pequeña hasta que desapareció en la oscuridad. Esperaron el sonido lejano de cuando golpeara el fondo. Nunca llegó. Ningún sonido resonó de vuelta por el tubo, solo un profundo silencio absorbente. Según los relatos, intentaron otras pruebas. Gritaron en el agujero. Dispararon un revólver. Dejaron caer rocas pesadas. Cada vez el resultado era el mismo. Nada. El agujero parecía devorar el sonido mismo. La curiosidad finalmente superó la inquietud. La historia cuenta que a la mañana siguiente, 2 mineros fueron bajados con cuerdas para investigar. A unos 300 pies de profundidad, uno de los hombres llamado Arthur Meeks comenzó a gritar. Su compañero, en pánico, lo subió de nuevo a la superficie. Se decía que Meeks sangraba por ambos oídos, sus ojos abiertos de terror. Según los informes, repetía una frase una y otra vez: «Está zumbando allá abajo». Meeks fue llevado de urgencia a un hospital. La leyenda describe tímpanos rotos y un estado de shock severo. Nunca regresó al cañón. La compañía minera, ahora completamente asustada, intentó tomar medidas. Sus sensores de profundidad dieron lecturas locas e inconsistentes. Dentro de 3 días, el capataz tomó la decisión de dinamitar el pozo y abandonar el sitio. Pero la historia no termina ahí. Se dice que un equipo diferente regresó meses después para recuperar el equipo. Informaron algo extraño. Las cuerdas pesadas que habían dejado atrás estaban deshilachadas, desgastadas como si hubieran sido arrastradas durante horas. Y en el polvo, alrededor del pozo sellado, se suponía que había huellas. No huellas de botas, sino impresiones lisas y estrechas como de pies descalzos. Después de eso, el campamento mismo parecía volverse en su contra. Las herramientas vibraban por la noche. Un fonógrafo comenzaba a tocar solo, el disco girando al revés. Los hombres no podían dormir, nerviosos por un zumbido de baja frecuencia constante que sentían en sus huesos. Para el otoño, se decía que el lugar estaba desierto para siempre. Entonces, ¿qué podría explicar tal historia? Muchos creen que este lugar realmente existe, y para los escépticos, argumentan que algo real podría haberla desencadenado. Según ellos, el mundo natural está lleno de rarezas acústicas documentadas. Hay desiertos con dunas de arena que retumban como aviones volando bajo. Ciertas cuevas actúan como resonadores naturales perfectos. La ciencia detrás de la leyenda de la caverna de Eco podría involucrar 2 fenómenos reales. Primero, la cancelación de ondas estacionarias. En una cámara de forma perfecta, las ondas sonoras pueden rebotar e intersectarse de tal manera que se cancelan entre sí. Esto crea puntos muertos donde el ruido simplemente desaparece. Es física, no magia. Segundo, está el infrasonido. Este es un sonido tan bajo que los oídos humanos no pueden registrarlo, pero nuestros cuerpos sí. Hace vibrar nuestros órganos y nuestros cráneos. La exposición a un infrasonido fuerte causa sensaciones inmediatas de temor, profunda inquietud, desorientación e incluso malestar físico. Puede hacer que las personas se sientan observadas y en pánico. Un proceso geológico natural como el viento soplando a través de una fisura profunda podría generar este zumbido infrasonoro. El Gran Cañón tiene una historia muy real de pequeñas empresas mineras fallidas en sus rincones más remotos. El inquietante desenlace descrito en la historia encaja con los efectos conocidos de un área saturada de infrasonido. Las huellas y las cuerdas deshilachadas son los adornos clásicos de un relato que se exagera con cada narración, transformando un evento natural aterrador en uno sobrenatural. El reloj oculto del cañón, la gran inconformidad. Cuando miras el Gran Cañón, estás viendo lo que parece una línea de tiempo perfecta. Esas líneas horizontales, apiladas como un pastel de capas, son diferentes estratos de roca. Cada uno representa un capítulo en la historia de la Tierra, y los científicos pueden leerlos para entender la edad de nuestro planeta. Es así como sabemos que las rocas más profundas del cañón tienen casi 2.000 millones de años, pero esa línea de tiempo tiene un error evidente, un capítulo masivo que falta. En las paredes del cañón hay una unión muy extraña. Puedes verla claramente. Cerca del fondo hay rocas oscuras antiguas e inclinadas, llamadas el esquisto Vishnu. Parecen arrugadas y violentas. Y sentadas directamente encima de ellas, con un contacto perfectamente plano y limpio, están las capas horizontales mucho más jóvenes de la arenisca tapeat. Esta línea donde se encuentran no es solo un límite, es un misterio profundo llamado la gran inconformidad.
Lo que significa es simple e impresionante. Más de 1.200 millones de años de la historia de la Tierra están ausentes en este lugar. Esa es una cantidad de tiempo más larga que toda la vida compleja en la Tierra. Piensa en ello como un libro donde pasas de una página sobre organismos unicelulares y la siguiente página muestra de repente trilobites en mares antiguos. Cada capítulo intermedio, la formación de montañas, el ascenso y caída de continentes, toda la historia de 1.000 millones de años simplemente ha desaparecido. La roca que debería estar allí fue borrada. La pregunta es, ¿cómo? Los científicos tienen dos teorías principales, y ambas son dramáticas. La primera apunta a una catástrofe global conocida como la Tierra Bola de Nieve. La teoría sugiere que durante este periodo perdido, todo nuestro planeta estaba congelado, cubierto de hielo de millas de espesor. A medida que esos glaciares avanzaban y retrocedían, habrían actuado como una colosal excavadora planetaria, triturando cadenas montañosas enteras en sedimentos y desgastando el continente hasta sus profundas raíces antiguas. Se supone que los escombros de esta épica erosión fueron arrastrados hacia los océanos. La segunda teoría involucra la fuerza bruta de la tectónica. El supercontinente Rodinia se estaba formando y desintegrando durante este tiempo. Ese tipo de inmensa violencia geológica podría haber simplemente elevado toda esta región muy por encima del nivel del mar durante cientos de millones de años, exponiéndola a vientos y lluvias implacables que despojaron cada capa, grano a grano. No hay una respuesta acordada. La gran inconformidad es un recordatorio humillante de que la Tierra es un planeta inquieto y autoeditante. No mantiene un registro perfecto. Destruye evidencia a una escala monumental. La realidad de las zonas prohibidas. De todos los misterios en el Gran Cañón, hay una verdad que a menudo es eclipsada por las leyendas. El parque de hecho tiene lugares que están permanentemente, seriamente prohibidos, pero las razones detrás de los letreros de no entrada son mucho más concretas y a menudo más respetuosas que cualquier historia sobre tesoros escondidos. Primero, y lo más importante, son los sitios sagrados. El Gran Cañón no es solo un parque. Es la tierra ancestral de varias tribus nativas americanas, incluyendo los Havasupai, los Hopi y los Navajo. Para ellos, ciertos manantiales, cuevas y picos dentro del cañón no son curiosidades históricas, son iglesias activas, sitios vivos de adoración y vínculos directos con sus historias de creación. Invadir allí es una profanación profunda. El acceso está restringido correctamente para proteger estas culturas vivas y sus prácticas espirituales más profundas. No se trata de ocultar algo, se trata de honrar a un pueblo para el cual el cañón nunca ha sido solo una vista panorámica. Luego está la simple y urgente necesidad de proteger la vida. El cañón es un mosaico de mundos pequeños y frágiles. Un solo manantial que se filtra en un acantilado orientado al norte puede sustentar un ecosistema único, un microhábitat que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Una flor en peligro de extinción podría aferrarse a la vida en un último cañón lateral remoto. Una cueva podría servir como un vivero crucial para murciélagos raros. El acceso público a estos lugares podría significar pisoteo, contaminación o disturbios que los eliminen para siempre. Las restricciones son un escudo, protegiendo a los residentes más vulnerables del cañón de pasos bien intencionados, pero destructivos. La ciencia misma también requiere espacios tranquilos y sin perturbaciones. Las excavaciones arqueológicas legítimas son trabajos lentos y meticulosos. Un equipo podría estar desenterrando cuidadosamente un sitio pueblo de siglos de antigüedad, donde cada mota de carbón o herramienta rota cuenta una historia. Un estudio geológico activo podría estar monitoreando una línea de falla o una formación mineral única. Abrir estas áreas al público arruinaría precisamente lo que los investigadores están tratando de entender. El secreto es simplemente el silencio necesario de un laboratorio. Y finalmente, existe un peligro físico real. El cañón alberga peligros reales que no tienen nada que ver con fantasmas o conspiraciones gubernamentales. Hay acantilados de esquisto desesperadamente inestable que pueden colapsar sin previo aviso. Hay minas de uranio abandonadas de mediados del siglo XX, sus túneles llenos de polvo radiactivo y bolsas de gas venenoso. Una cueva podría no ser una cueva en absoluto, sino un antiguo pozo de mina esperando a que alguien dé un paso fatal. Estos lugares están sellados por la razón más simple de todas, para evitar que la gente muera en ellos. Un estudio de caso poderoso de todo esto es el área conocida como las minas de sal Hopi. Es una serie culturalmente crucial de depósitos de sal en lo profundo de las paredes del cañón. Durante siglos, el pueblo Hopi ha realizado una solemne peregrinación a este sitio para recolectar sal con fines ceremoniales. El viaje en sí es un rito de paso sagrado. La ubicación es un secreto tribal muy bien guardado, y el área que lo rodea está estrictamente prohibida al público. No está prohibido por lo que se oculta allí, sino por lo que significa.
Protege una tradición, una práctica espiritual y la conexión de un pueblo con su tierra. Esto es la antítesis de una conspiración. Es un acto de profunda preservación cultural.